Entonces aquí en el 12 nos dice que en ningún otro hay salvación, ¿sí? Y luego menciona aquí esas personas, dice: mas Pedro y Juan respondiéndoles, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años, un hombre que estaba cojo, que estaba necesitado. ¿Qué pasaba con este hombre? Recordemos que el Señor Jesucristo dicen que hizo muchas sanaciones, que sanó a cojos, que sanó a gente que estaba ciega, les había recobrado la vida, había resucitado muertos. Pero este hombre no había recibido ese milagro. ¿Por qué causa? ¿Sí? Recordemos que muchas de las veces, aunque nos digan que el Evangelio está aquí, que tienes que arrepentirte, que tienes que buscar a Dios, que debes de creer primeramente, para entonces después dar el siguiente paso y dar al arrepentimiento, ¿sí? Y después del arrepentimiento ser bautizado, y después de ser bautizado ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y después de ser, una vez dado estos primeros pasos, llegar a vivir y a caminar con Cristo Jesús en obediencia a su palabra. Era por eso que era necesario que este hombre reconociera primeramente que había un Dios, ¿sí? Y Jesús no lo vio. Y recordemos que Jesús movía masas más grandes que las que estos hombres habían hecho. Por más tiempo se había escuchado de Jesús, porque estos apóstoles tenían poco. Acababan de recibir la unción del Espíritu Santo, acababan de ser llenos del Espíritu Santo. Pero había algo probablemente en ese hombre en el cual había anidado en su corazón, y en el cual probablemente estuviera amargado inclusive con Dios. Por eso es que una persona que está amargada con Dios, que dice: yo no quiero someterme a tus mandamientos, no me gusta, es una persona soberbia y amargada contra Dios, no contra el hombre, sino contra Dios mismo. Pero entonces esta persona, quizás al ver a muchos de aquellos que se arrastraban, de aquellos que no veían, de aquella mujer que tenía el flujo de sangre, aquel hombre que había resucitado, aquella niña, aquel joven que fue liberado de los demonios, tantos milagros que Dios hizo, y hay muchos que no fueron escritos aquí, porque ya no era necesario escribirlos. Juan lo dice, que él piensa que aún, aunque hizo tantos milagros Jesús, que aún no cabían en todos los libros de la tierra. ¿Cuántos milagros haría Jesús? ¿Cuántos milagros? Y este hombre no había recibido ese milagro, porque para buscar a Dios hay que primero ser humildes y reconocer que Jesús es Dios, ¿sí? Ahora entonces vemos que por causa del nombre de Jesucristo, como hemos titulado a esta enseñanza, a este mensaje, eran aborrecidos porque había un celo, ¿sí? Muchos el día de hoy prefieren estar en iglesias grandísimas, a pesar de que ven a su pastor que es un apóstata de primera, que hace ritos prácticamente satánicos, y no le importa, porque él quiere ser de esa denominación. ¿A quién está siguiendo este hombre o esta mujer? Ese no está siguiendo a Dios, la verdad te lo digo. Ese hombre está siguiendo al hombre, a una comodidad, a lo mejor porque ya tiene muchos años, ya se le hizo cómodo, a lo mejor tiene ya 40 años ahí cómodo, postrado. Él necesita un encuentro con Dios. ¿Cuántos no están así en las iglesias el día de hoy? Que se rehúsan a decir: no, pues a mí no me gusta que me prediquen en una casa o abajo de un árbol, debajo de un huizache o de un tejabán. No quiero. Yo quiero un lugar donde se vea bonita la cosa, donde vaya la gente arreglada. ¿Por qué? Porque hay menosprecio de la mesa que Dios ha puesto. Por eso es que la gente no va a la iglesia. También, no quiero saber de Dios, no lo necesito. Cuando yo esté enfermo, cuando mis hijos estén enfermos, hay una necesidad, entonces yo voy y lo busco. Mira, es que no me busquen.
Pero por causa de Jesucristo, aquel que verdaderamente se ha levantado por Dios, mira, se levanta en la escuela, y acabo de recibir un testimonio preciosísimo de Kevin, mi hijo, que en la escuela había un joven de piel negra, un morenito, y dice que él lo veía con una Biblia, y el joven sentado en el área de la cafetería meditaba mucho, y lo veía absorto en su lectura y meditando. Lo precioso vino, reconociendo ahora que el día de hoy se niega que se hable de Dios, que hables de religión, sí o no, en las escuelas aquí en Estados Unidos, a pesar de que fue fundada esta nación bendita en el cristianismo, el día de hoy quieren negar en lo absoluto, quieren quitar el nombre de Dios hasta en los billetes, quieren quitar el nombre en el himno. ¿Sí? Pues dice que este moreno, este joven, hijo de Dios, se paró y empezó a hablar la palabra de Dios. Qué glorioso es ver a un hijo de Dios que puede levantarse en su nombre. Quiero decirte que hace unos días leía una nota en la cual una joven fue expulsada de su escuela porque dijo: Dios te bendiga. ¿Puedes tú creer eso? Jóvenes en las cuales en la universidad reciben una opresión grandísima por su creencia, y la gente cobarde, o porque no le dijeron que no debería de negar el nombre de Cristo, niega a Cristo, no predica, vive como a los demás, inclusive se maquilla como ellos, se camuflajea para que no sepan que es cristiano. Y así hay muchas personas que cuando Dios les habló y les reveló su verdad y les dijo: obedéceme, ¿sí? Y se van a sus áreas de trabajo, de estudio, de lo que ustedes quieran, hermanos. Lamentablemente hay muchos que se visten como cristianos o dicen ser cristianos, pero se vuelven igualitos al mundo, ¿sí? Ellos dicen ser cristianos, mas sus hechos evidencian que son como el mundo. Ahora estos hombres estaban siendo perseguidos, Pedro, Juan, ¿sí? Y este caso está muy igualito, casi prácticamente igual. Otro pasaje muy parecido en Juan 9:19, acompáñame, en el Evangelio de San Juan 9:19. Otra sanación, pero ahora esta sanación había sido hecha por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hacía esta preciosa sanación. Adivinen a quién ahora. Jesús había hecho una sanación a un ciego de nacimiento. En el otro caso, Pedro y Juan habían hecho la sanación de un cojo de nacimiento por 40 años. ¿Sí? Y ahora tenemos aquí en este caso que Jesús sana a un ciego de nacimiento. La gente le decía: bueno, pues, ¿quién pecó, o sus padres? No, pues, ni ni sus padres. Pero para que sea manifiesta la obra de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, es por eso que fue por esta causa que este hombre nació así. Y lo sana. Jesús lo sana a este hombre. Y fue tan evidente este hecho que en el capítulo 9, versículo 13, dice de la siguiente forma. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y había ocurrido la sanación. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.
Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Unos decían que sí y otros decían que no. ¿Sí? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es que es profeta. Aún no lo reconocía como Dios. Pues que es profeta, es alguien grande, este hombre de Dios. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que se llamaron a los padres del que había recibido la vista. Aquel que no quiere creer en Dios dice: no es cierto, no es cierto. A lo mejor hasta lo que predicó el hermano fue porque ya se lo dijeron, se enteró por otra parte. ¿Sí? O hay veces que está así: ¿a qué le decías al hermano? Oye, ¿por qué decías tú esto? A mí me tocó, yo llegué a hacer eso. ¿Qué andas hablando tú? Pero bueno, esa es la maldad que hay en uno, del corazón, que se ve uno descubierto por Dios y no quiere uno creer que es Dios el que nos está hablando. Dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Si tú dices que es ciego, a ver, explícanos cómo es que ahora ve. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Preguntar, ellos se lavaron las manos, pues ¿sabes qué? Pregúntale a él. Pero vamos a ver por qué hicieron este hecho, en vez de defender la causa de ahora el hijo sanado. Pues yo no sé, pero el nombre de Jesús, en el cual mi hijo, en el nombre de Jesús, Jesús fue el que lo sanó. El profeta Jesús fue el que lo sanó. Quizás, ¿sí? Oye, yo creo que tu mamá estaba bien malita. ¿Cómo fue? No, pues es que la llevaron a un doctor y recomiendas al doctor. Pero estos hombres estaban lavándose las manos, los padres de este ciego. Dice: y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Y entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y el hombre dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez vuelven a preguntar y él le respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondiendo el hombre les dijo: pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Por causa de Cristo Jesús, este hombre fue expulsado. Pero muchos no quieren dejar su religión, la que les inculcaron los padres, los abuelos. ¿Por qué es tradición? Pues con toda y esa tradición se pudrirán en el infierno, por cuanto no obedecieron la palabra de Dios. Por eso es importante que aquellos que Dios les dice: ¿sabes qué, hijo? Ya no quiero que te tomes tanto tiempo trabajando, necesito ahora que empieces a predicar mi nombre. Levántate en mi nombre, yo proveeré. Con lo poquito que ganes, mira, yo te voy a proveer. Y la gente dice: no, mejor dame una limosna y con eso sobreviviré, Padre. Diciendo que tienen a Dios, cuando por ser hijos de Dios deberían de entrar por la puerta al templo de Cristo y decir: Padre, tengo necesidad de esto.
Pero la necesidad mayor de nosotros como hijos es dar a conocer al Padre. Esa era la necesidad de Jesucristo, dar a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo, la necesidad del Espíritu Santo era dar gloria al Hijo, ¿sí? La gloria que había sido dada del Padre desde un principio. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, y entre ellos no puede haber celo. El Padre ha dispuesto dar a conocer al Hijo. El Hijo vino a dar a conocer al Padre por medio de sus milagros, por medio de su obra redentora. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, vino a dar y a restablecer, a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros seamos aborrecidos por Cristo. ¿Cuántos no hay en la iglesia que, hermanito, ¿cómo estás, hermano? Oh, Dios te bendiga, hermano. Y es bonito todo eso, ¿sí? Es muy hermoso. De hecho, Dios nos lleva a tener la paz con todos. El problema es cuando el hermanito anda, que en la calle también lo ven muy bien, en el otro lado también lo ven muy bien. O sea, los budistas, los de otra religión, ateos, todos lo ven muy bien, porque él a todos les soba el pecado. En vez de llevarles al Cristo resucitado y decirle lo que esos hombres decían, ¿sí? Que crean en el Evangelio. El Señor Jesucristo decía, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es necesario tener fe, es necesario tener arrepentimiento, ¿sí? Es necesario ser bautizados por Cristo para poder ser salvos. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo y es necesario caminar con Cristo Jesús. Por causa de su nombre seremos entonces aborrecidos, ¿sí? Por eso es que cuando venga una persecución, hermanos, aquí se va a dar cuenta uno quién verdaderamente quiso y caminó con Cristo Jesús. Hay quienes quizás no sean expresivos, ¿sí? Que quizás estén todavía temerosos de decir, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Podré ser yo estar en ese grupo? Quiero decirte que Dios vino a salvar a todos. Les vino a ofrecer a todos salvación. Pero era necesario tener primeramente que hacer estos pasos para poder nosotros ser salvos y poder caminar con Cristo Jesús. Viene el Espíritu Santo, nos redarguye, creemos, claro que sí, ahora sí que Cristo es Jesús. Por eso es que son sectas, hermanos, aquellos que no reconocen a Jesús como Dios verdadero, ¿sí? Aquellos que guardan las ordenanzas antiguas, pero pues no reconocen a un Jesús que va a venir y juzgar a los vivos y a muertos. Es una secta. Aquellos que usan otros libros para poder hacer sus adivinaciones de lo que ha de venir en el futuro, es una secta. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos levantemos. Si Jesús dice, no quiero que hagas esto, ¿ustedes creen que van a dejar la televisión por darle un espacio para Dios? Si no la dejan, pues con más ganas van a negar a Cristo Jesús, y jamás van a ser aborrecidos, porque no están dispuestos a pagar un precio, a ser abofeteados, a ser perseguidos, correteados, que les quemen la casa, que les quiten el trabajo, ¿sí? Por eso es necesario que entendamos cuál es la verdadera voluntad de Cristo Jesús. En Juan, por eso terminamos, 15, 20. Dice el Señor Jesucristo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en el 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El pastor muchas veces, es que tú no puedes andar de iglesia en iglesia, tú tienes que tener una raíz. Sí, pero no le dice que la raíz es Cristo, que el fruto es Cristo, que todo es Cristo y no el hombre que está enfrente.
¿Sí? Por eso muchos adoran, ay, el templo tal, la iglesia tal, la denominación tal, ay, este hombre ha servido al más grande evangelista, ay, este hombre anda acá. O sea, no. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que es necesario que nosotros nos apeguemos a la vida verdadera, a la escritura de Dios. Hermanos, es necesario que haya un crecimiento. Si no leen su Biblia, hermanos, el día que falte la persona que Dios les ha puesto el día de hoy aquí, ¿a dónde van a correr? ¿Qué va a ser de ustedes? Negligencia de Dios no la es. ¿Sí? Será negligencia de aquella persona que no quiso apegarse a la vid verdadera. Como ese joven que estaba en la escuela proclamando el nombre de Dios. ¿A quién que estaba sirviendo? ¿A su iglesia o a Cristo? Cristo Jesús, porque había poder en él. Se llenó de poder. Dios vio su corazón y dijo: habla, ten, te muestro en sueño, en visión, en palabra, que esta es la palabra profética más segura, más allá de los sueños, más allá de las lenguas. Esta es la palabra profética más segura, y a esta es a la que debemos de abrazarnos. ¿Sí? Por eso, hermanos, busquemos en todo tiempo a Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Es necesario que entendamos que debemos de pagar un precio por seguir a Cristo. Aquellas personas, aquella iglesia primitiva, eran echados al Coliseo y la gente sonreía al ver los leones aproximarse. ¿Has tenido temor cuando se te acerca un perro bien fiero? Imagínate un león, una corpulencia grandísima, abalanzándose, cada masa muscular, su rostro fiero. Y los hermanos, porque son hermanos, creían en Jesucristo, alzaban sus manos y daban gloria a Dios. Y aquellos espectadores decían: yo quiero eso, porque a ellos les enardecía cómo la gente corría, escondiéndose de los leones, cómo peleaban por su vida. Pero esos cristianos eran perseguidos, entregados, expulsados, vituperados, tragados por esas bestias, y ellos no ponían resistencia, no corrían. Antes bien se aproximaba la muerte y decían: se aproxima mi cercanía a Cristo Jesús. Padre Santísimo, en verdad, Señor, que es inentendible, Señor Padre, para nosotros tu amor infinito. Como es, Señor Padre, que tú, siendo Rey, viniste a servirnos, viniste, Señor, a mostrarnos estas verdades que estaban escritas, Señor, en tu corazón. Yo te pido, Señor bendito, que el día de hoy, Padre, tú hoy levantes, Señor Padre, como aquel ciego, como aquel que estaba postrado, Señor Padre, aquel que estaba cojo, que abra nuestros ojos del entendimiento, nuestros ojos espirituales, Señor Padre, que quizás desde niños, Señor Padre, desde que nacimos, han estado sellados. Yo te pido, Señor bendito, que hoy levantes a un pueblo santo, que aquel, Señor Padre, que tiene sus dudas, Señor Padre, hoy tú vengas y lo confirmes, Señor Padre, que tú le estás buscando, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios genuino, un Dios, Padre, cercano, un Dios que cumple sus promesas y que tiene poder. Gloria a ti, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, bendice a aquellos que escucharon el mensaje, bendícelos y atráelos, Señor, con tus lazos de amor, Padre, y te pido, Señor, que en todo momento, Señor, brille tu verdad por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Amén.